por piscinas, duchas. Como lo pueden ver, tenemos una hermosa cascada. Es una muestra cultural ancestral por parte de los estudiantes de nuestra institución, que han querido rescatar la cultura y la riqueza ancestral a través de lo espiritual que tiene la danza andina. Usted está viendo el noticiero de los municipios bajo la dirección de Juan Guillermo Ríos. Escríbanos a nuestro correo electrónico noticiero-de-los-municipios@fcm.org.co. Allí atenderemos todas sus sugerencias. Ahora vamos a unos cortos mensajes y ya regresamos con toda la información. El noticiero de los municipios los invita a conocer Tadó, en el departamento del Chocó. Cada semana nuestro director nacional de noticias, Juan Guillermo Ríos, entrevista a los personajes que hacen la noticia en Colombia y en el mundo. Juan Guillermo, ¿quién lo acompaña hoy? Gracias, Sandra. Hoy tengo un invitado muy especial con motivo de la Feria Internacional del Libro. Es el periodista Antonio Morales, quien ha sacado un libro donde recopila todos sus reportajes y sus crónicas, y es realmente una guía, una hoja de ruta, yo diría que una Biblia, no solamente dentro del medio, sino para quienes están en las universidades y aspiran a estar muy pronto en la profesión. Antonio, mil gracias por estar acá. Qué placer de estar contigo. Yo quiero confesarles a los televidentes que yo siento una devoción por Antonio, por su independencia y pureza crítica. Es un periodista puro y además porque es una persona ligada íntimamente a la verdad. Y eso en Colombia cuesta. ¿Cómo nace este libro? El libro nace un poco como de la... En un momento hablando con el editor, con Gustavo Mauricio García, le dije, oiga, puedo tener centenares de crónicas, ¿será que sale un libro? Y me dijo, busquemos. Y entonces empezamos a buscar, Juan Guillermo, en aquella época en que tú y yo escribíamos en la Olivetti 82 letera, y empecé a encontrar un montón de crónicas que me parecieron interesantes, y el gran problema era como digitar eso, es decir, pues no había computadores, no había nada, y fuimos observando las crónicas, fotocopiándolas, y aparecieron montones, sobre todo las de Cromos, esa época singular de la revista Cromos en los años 80, y luego uní otras muchas de estas épocas en que ya había computador y se formó el libro, que es una mirada de 30 años de trabajo, Juan Guillermo. Sí, en estas crónicas y en estos reportajes, ¿alguna mecánica, algún rigor especial dentro de la forma como usted las investigó y las conformó? Pues yo pienso que en las crónicas y reportajes hay una cosa fundamental, el acopio informativo normal, ¿no es cierto?, en todo trabajo periodístico, pero también la mirada subjetiva y la sensibilidad, ¿no? Esa vieja historia, Juan Guillermo, de cuando uno va al terreno, uno mira en 360 grados y no está muerto. Entonces yo pienso que es la crónica en general, y estas espero que así lo sean, es una mezcla de las dos cosas, de una objetividad periodística y de un rigor informativo con una enorme sensibilidad y subjetividad, es decir, decir un poco lo que uno siente y no solamente lo que uno ve. Hablemos de las crónicas. Una sola que a usted es difícil como con los artistas de un cuadro, pero para usted como periodista, como escritor, como cronista, una crónica que recomiende usted en el libro. Hay una crónica sobre un viaje a la India de 2 meses que se llama La India Profunda, se llama, publicada en Gato Pardo, Juan Guillermo, y es una crónica yendo al corazón de ese subcontinente en el cual uno al llegar se siente como en Marte. Yo estaba en muchas partes del mundo y el único sitio donde realmente me sentí raro, extraño, pero también envuelto en la condición humana, fue en ese país maravilloso. ¿Y por qué, Antonio? Porque es que la India sí no tiene nada que ver con Occidente ni con Oriente. La India no hace parte de la cultura oriental en el sentido asiático, aunque está en Asia, pero es lo más antioccidental del mundo. Eso en cuanto a la crónica. En cuanto al reportaje, un reportaje que destaque usted y que recomiende para los estudiantes de periodismo. En el año 1983, Juan Guillermo, yo trabajaba en Cromos y me envió Margarita Vidal,
porque había un colombiano en los Estados Unidos, en Miami, que lo iban a pasar a la silla eléctrica por homicidio. Un Se paisa. llama un paisa, Luis Carlos Arango. Y yo fui en 2 oportunidades a cubrir el juicio. Y este reportaje crónica al mismo tiempo es la historia de ese juicio, de 2 etapas del juicio, frente a la inminencia de que el tipo lo iban a pasar a la Westinghouse, la silla eléctrica. Finalmente le conmutaron la pena por cadena perpetua, entonces es como toda la historia, muy llena de información, pero también muy llena de observación sobre este personaje que iba a pasar directamente a la muerte y que se salva en el último instante y sobrevive, debe estar todavía preso. Antonio Morales, en el periodismo del siglo XXI, yo evidencio que la reportería y la crónica van como en desuso, lamentablemente, o se usan poco mientras hay una producción prolífica de reportajes. Yo pienso que han pasado 2 cosas. Por un lado, la mala comprensión del género. Es decir, tanto en prensa escrita como en televisión, a cualquier reportaje, y no estoy demeritando ese género, se le llama crónica. Y la crónica no es eso, la crónica es un valor fundamentalmente subjetivo y un valor de sensibilidad y de ir a la almendra humana de las situaciones y de las personas. Entonces, se ha prostituido un poco el género. Cualquier cosa es una crónica. No, la crónica es una crónica y es un género con un peso específico fundamental. Y por el otro lado, Juan Guillermo, usted que trabajó y trabaja tanto en televisión, que dirigimos, creo que el mismo noticiero, ¿no? El de las 7. yo le heredé ese maravilloso noticiero que era el mejor de la televisión colombiana. Han pasado cosas, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, como el flyaway, que es la antena que le permite trabajar en directo a los periodistas. Entonces se ha olvidado el contexto, se ha olvidado el subtexto, simplemente se ha hecho un rollo quién, dónde, quién, cómo, cuándo, y ahí es imposible generar crónicas y reportajes, es decir, producto de la tecnología y también de la ideología, diría yo. ¿Qué le gusta y qué no le gusta del periodismo del siglo XXI? No me gusta en Colombia la invisibilidad y el unanimismo, que me parecen 2 vicios gigantescos de los grandes medios. Enormes sectores de ese país son invisibles y solo son visibles cuando les caen encima las catástrofes. Eso es cierto. Y el unanimismo es que de alguna manera, bueno, ahora un poco menos, cuando hemos regresado a la República Liberal, sí ha habido una sensación y una invocación de la idea única en materia ideológica, al punto que yo digo que hay veces que uno en los medios no ve ideología, sino coreografía. Entonces yo pienso que esas 2 cosas son muy censurables. De alguna manera sí hay una recomposición democrática, no solo del país, sino que tiene influencia también en los medios, y eso me parece muy favorable para nosotros los periodistas. La gente recuerda a Jaime Garzón, y me parece que es imposible hablar con Antonio Morales sin evocar a Jaime Garzón, un matrimonio indisoluble, a pesar de que el uno ya partió, y lo recordamos mucho, lo llevamos acá. De esa época de Cuac, usted era el guionista de Cuac, ¿qué evoca y si hoy ve esa posibilidad de hacer un humor crítico, político, actualizado sin Jaime? Bueno, sin Jaime las cosas nunca serían las mismas, es decir, ese brillo, ese talento, esa especie de punto mágico que fue Jaime Garzón en su armonía y en su sintonía con la opinión, pues es irrepetible, son de esos personajes irrepetibles. Y de Cuac evoco quizás una de las épocas más felices de mi vida en lo cotidiano, en lo emocional, en la diversión de hacer ese programa y también profesionalmente, es decir, Cuac, que era un noticiero humorístico, se convirtió en un faro de la opinión en este país. Le voy a dar una chivita. Me da la impresión que vamos a lograr, gracias a la tecnología contemporánea, revivir a Jaime. Es decir, convertir algunas imágenes de Jaime en hologramas proyectables en una sala de teatro. Bueno. Y estamos construyendo con una gente, que no le puedo decir, una obra de teatro para hablar con Jaime desde el infinito. Antonio es un gran periodista, a veces es excesivamente modesto, hijo de Próspero Morales, un gran intelectual, fue jefe de prensa de Carlos Lleras Restrepo, y Antonio conoce muy bien la cultura francesa. Yo diría que la mitad de su ideología es francófona, si no totalmente. Estamos ya en la segunda vuelta en Francia. Sí. Sarkozy, François Hollande. ¿Qué ve en Francia? Pues yo pienso que hay un recambio necesarísimo en el contexto europeo también. Es decir, el hecho de, pienso yo, de la partida inminente al ostracismo político de Nicolas Sarkozy es la derrota de la propuesta que fluctúa entre el centro derecha y la derecha casi extrema. Es decir, muchas veces uno perdía la óptica en saber si quien estaba hablando era Jean-Marie Le Pen, que es la extrema derecha fascista francesa, o el propio Sarkozy. Yo pienso que es un muy buen momento
el hecho de que vuelva el socialismo verdaderamente después de tanto tiempo. Pienso que es un valor de recambio y señalo en ese sentido también que fue muy importante en la primera vuelta la enorme cantidad de votos que volvió a tener la izquierda. Pienso que el panorama francés cambia en lo político, pero tiene que haber también cambios en lo social y sobre todo en el espíritu francés. Si bien es cierto que Francia hoy por hoy no es un país necesariamente de izquierda, vuelve a entrar en armonía con ese contexto histórico maravilloso que proviene de la Revolución Francesa, en el sentido de que Francia ha sido un faro de las ideas de avanzada y del progreso y no del horror del neoliberalismo sarkoziano llevado al extremo. Los invito entonces para que en esta Feria Internacional del Libro disfruten el libro de Antonio Morales. Es una recompilación de sus mejores crónicas, sus mejores reportajes en 30 años de vida periodística. Es un incunable, yo lo titulo así, un incunable, así lo manejo, y creo que es para coleccionar. Antonio, mil gracias. Juan Guillermo, bienvenido. Un placer volvernos a encontrar y te agradezco muchísimo. Y siempre será muy grata esa vida que nos permite el reencuentro. Sí, muy amable, Juan Guillermo. Sandra, siga usted con el noticiero. Y al cierre, otros acontecimientos que hacen noticia en nuestros municipios. En Marsella, Risaralda marcharon por la vida como símbolo de repudio hacia la violencia. Desplazados tendrán vivienda propia en Jamundí, Valle del Cauca. Programa de vivienda para taxistas tunjanos en Boyacá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá celebra sus primeros 25 años como el epicentro de la mayor oferta literaria del país. Señoras y señores, llegamos al final de nuestra emisión. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que nuevamente estén con nosotros dentro de 8 días en este mismo horario aquí por el canal institucional. En la dirección del Noticiero de los Municipios, Juan Guillermo Ríos, y en la presentación y conducción, quien les habla, Sandra Marcela Rodríguez. Que tengan una feliz semana.